Y bien, esta es una discusión importante, pero vamos a tener lamentablemente poco tiempo. Estamos con César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, Jaime Pinto, abogado experto en hidrocarburos. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, Jaime, buenas noches. Rápidamente, Keiko Fujimori ha planteado que ella va a asumir el planteamiento de Alfredo Barnechea sobre renegociar los contratos petroleros. En definitiva, ¿qué es lo que habría que renegociar? ¿Tiene sentido renegociar? ¿Es la renegociación de los contratos de Camisea para pagar más regalía o es la renegociación de Shell con los mexicanos para que no sea necesario exportarles a ellos? En fin, ¿cuál es el tema, Jaime? Mira, en realidad la regalía ya está establecida en el contrato de exportación sobre el lote 56. Yo creo que se está refiriendo más a la renegociación de un contrato privado entre Shell, que es el off-taker, es el que compra el gas que se produce en Pampa Melchorita, el proyecto Perú LNG, y que hoy día se lo vende en un contrato a largo plazo, a 18 años, a la Comisión Federal de Electricidad. De México. De México. Pero como hemos visto en varias oportunidades, este es un contrato privado. Lo que pasa es que ese contrato, que establece un precio referencial como Henry Hub con un ligero descuento para ese contrato a largo plazo, determina en el netback, o sea, al final descontando los costos del transporte, del proceso en Pampa Melchorita, del transporte de los pozos petroleros, una regalía relativamente baja respecto de un valor absoluto. Pero la regalía ya está pactada. Yo no creo que se esté refiriendo a esa regalía. Ahora, el contrato el primer interesado en renegociar ese contrato es nuevamente el off-taker, o sea, Shell, que tomó el contrato que antes lo administraba Repsol. Pero yo antes de eso, digamos, fuera de eso, yo creo que no hay mucho más contenido en esa propuesta que tomó de Alfredo Barnechea. Hay que renegociar los contratos. Renegociar los contratos es una cosa que hace sentido. ¿Por qué? Porque hoy estamos vendiendo un producto que está atado a un referente, que es el Henry Hub, que no nos conviene. Ahora, no nos conviene es relativo, porque el Henry Hub, el marcador Henry Hub está en 2 y pico, y los otros, el NKB y el marcador de Europa, también están relativamente bajos, están entre 3 o 4, más tirando para 4. Lo que ha ocurrido es que en el mundo ha habido un desplome del petróleo, sin duda, y de las energías, entre ellas el gas. Eso es lo que ha pasado en el mundo, y eso hace 5 o 6 años nadie lo contemplaba, nadie lo preveía. Ha habido un reacomodo, todas las grandes empresas petroleras están en un proceso de ajuste. César Gutiérrez, ¿cuál es su opinión sobre esto y también sobre el tema de la masificación del gas, por ejemplo, que es otra propuesta que se está haciendo? Vamos sobre los contratos rápidamente. La única modificación contractual es la que tiene el Estado peruano con el productor. El Estado peruano no tiene ningún contrato con la planta de licuefacción, no tiene ningún contrato con los takers, que es el que compra al productor y vende a otro lado. Y se parte de una premisa errada. Se comienza a afirmar con mucha ligereza que la regalía que recauda el Estado ha sido relativamente baja. Cuando vemos los cerca de 320 embarques de exportación que han ido, de los cuales 140 han ido a México y 180 a otros destinos, la regalía promedio ponderada es más o menos $0.82 el millón de BTU. Y la regalía pagada en el mercado interno es menor que esa. Entonces se parte de una premisa como si hubiera habido un acto lesivo a los intereses del Estado, cuando los valores realmente son mayores de lo que se dicen en exportación. Ahora, es decir, la regalía que se ha pagado por exportación ha sido mayor que la regalía que se ha pagado para el mercado interno, claro. Pero ya no con la caída del... Con todo, estamos hablando de todo el periodo que empieza en junio del 2010 hasta el 2016. Digamos, si hablas de los 2 últimos años, eso ya no es así. No, es que lo que pasa es que se va combinando, o sea, los precios hacia Estados Unidos son bajos, el 30% del volumen se va a otro destino que son precios relativamente altos, o sea, cuando vamos al precio promedio ponderado de todo el ciclo es mayor. ¿A quién le corresponde precisar eso? Porque esa no es mi palabra contra el resto. A Perú Petro. Y Perú Petro debería salir a decir cuál ha sido la regalía promedio ponderada en el ciclo y compararlo con el mercado interno, y se va a dar cuenta que el número es el que estoy afirmando. Entonces la premisa con la cual se parte es completamente errada. ¿Quieres decir algo sobre esto? O sea, en realidad, digamos, no quisiera llevarlo a una discusión tan técnica, como bien dice César. No, pero es importante. Lo que pasa es que, a ver, si dejáramos de exportar gas, ese gas que dejamos de exportar no necesariamente es en lo inmediato consumido por el mercado doméstico. El mercado doméstico no tiene capacidad para consumir. Asumamos que dejamos de exportar ese gas. Hoy día la capacidad, la infraestructura que nos trae el gas a Lima, al Citygate, ya está copada.
El 70% de esa electricidad, yendo un poco a lo que decía César en el sentido de la masificación, el 70% de ese gas que llega al Citygate, al Lurín, es gas que ya está comprometido con las eléctricas. La masificación del gas no se ha dado en términos vehiculares, en términos de las residencias. Ese es el gran reto de cara al próximo gobierno. ¿Cómo hacer para la masificación del gas? La masificación, cuando comparas el número de suministros que se ha atendido sobre el universo que podría hacerse, ha llegado al 13% del universo. Y difícilmente se va a avanzar más. Masificar todo Lima significa como 1.700 millones de dólares de inversión, que yo no puedo obligarlo al concesionario a hacer eso. Lo único que significaría es que a los candidatos decir, usted quiere masificación, ¿cuándo va a aportar a costo hundido de la caja fiscal? Esa es la única forma. Hoy en día ya se tiene 9 regiones con concesión de distribución y se va por una 10ª en Piura, que quiere dejarla otorgada a este gobierno antes de irse. Y yo creo que antes de otorgar cualquier concesión, antes de irse, debe esclarecer, o sea, masificación, la única forma de llegar al universo de la población es que el Estado ponga un subsidio. Y yo soy completamente enemigo a esa posición. Creo que es más conveniente vender GLP que estar poniéndose en este momento a atender redes donde llegaremos a un número muy limitado de clientes. Entonces, eso ahí no gusta, pues. Eso suena pues a que vamos contracorriente. Y lamentablemente los candidatos están cayendo en el discurso que es demagógico cuando realmente no se va a poder cumplir una masificación ni obligar a los concesionarios. Hay dos temas. Digamos, el gas es gas asociado y de ese gas sale lo que se llama el famoso GLP, que son los baloncitos de gas, que es propano y butano. Si dejáramos de exportar los volúmenes que estamos exportando, habría menos producción de propano y butano en los campos de camisea y en consecuencia el proceso, o sea, el Perú tendría que empezar a importar GLP. Ya está importando GLP. Y de más, Bolivia. Importando más GLP, exactamente. Tenemos que importar más. ¿Por qué? Porque el gas asociado con los líquidos viene cuando tú extraes gas y lo exportas o lo destinas al mercado doméstico. Entonces, cuando se firma, yo quiero dejar de exportar, ojo, eso es una ligereza que también nos puede tener el problema de que tendríamos que importar más GLP. Ahora, respecto a las propuestas, yo he leído la propuesta de Kuczynski, él entiende que los municipios, sobre todo en la ciudad de Lima, son el principal obstáculo para poder masificar el gas a nivel de las residencias. Y él tiene algunos planteamientos para empezar a hacer, la palabra subsidio ciertamente llama mucho la atención, pero lo que él quiere es hacer que los municipios compitan para facilitar el proceso de construcción de los gasoductos hasta la residencia. Él ha dicho, yo me comprometo a que el gas llegue a 10 soles, y él se refiere al gas cuando tú tienes la conexión domiciliaria. Lo que pasa es que muchos usuarios residenciales hoy día se quejan porque dicen, oye, yo pago 10 por el gas, pero pago 1.500 por la conexión de gas a mi domicilio. Entonces, yo no descartaría algún mecanismo de subsidio en la medida que ese subsidio facilite que a los usuarios residenciales, sobre todo en una ciudad de 11 millones de habitantes como Lima, les llegue con algún mecanismo transparente que asegure que ellos tienen, porque una vez que tú tienes la conexión domiciliaria en tu casa, tienes gas para siempre, barato. ¿Cuánto nos está costando la construcción del gasoducto del sur? Para hablar, otro programa. Lo estamos pagando nosotros por también. supuesto, con la tarifa eléctrica. La construcción cuesta 4.600 millones de dólares, no 7.300 como se viene hablando. 7.300 es un concepto que se llama el costo del servicio. Lo que pasa es que durante la los suma de la 30 inversión años, más el valor actual de costo de operación y mantenimiento a 30 años. Entonces, cualquier discusión sobre el gasoducto tiene que partir de la premisa que la construcción cuesta 4.600 y cuando se Pero nos están cobrando en la tarifa eléctrica. No sé qué porcentaje. Hay un gran eso problema. Va a llegar casi al 6%. En su máxima expresión. El problema de fondo, se está encareciendo entonces la electricidad para los peruanos. Y era uno de los grandes atractivos para la minería en general, en comparación con otros países como Chile, por ejemplo, que el costo de la energía eléctrica en el Perú era mucho más barata. Pero el problema de fondo es que no hay demanda. Vamos a construir una gran obra de infraestructura de miles de kilómetros, pero no hay demanda. Claro, el gobierno ha creado estos dos nodos energéticos, pero eso es una fracción del gas que se va a transportar para justificar tremenda inversión. Por eso es que se habla alegremente, yo creo que hay que estudiar bien el tema de dos conceptos para darle uso al gas que se extrae. Uno es la petroquímica, que yo creo que en las condiciones actuales en el mundo no hay forma que podamos hacer una petroquímica con la escala que necesita. Bolivia parece que la está haciendo. Pero con fondos del Banco Central de Reserva. Pero no nos comparemos con Bolivia. Eso lo está haciendo. No podemos comparar. No hay forma Bolivia, que el pues. sector privado te financie una cosa de esa naturaleza porque no tiene mercado. El mercado natural es Estados Unidos y para eso necesitamos tener el precio muy barato del gas que lo tiene Estados Unidos. Esa petroquímica que está haciendo Bolivia o que va a hacer
No va a tener mercado. Ese costo hundido es para Pero ellos. eso es déficit para fiscal, si quieres ponerlo en otra No, manera. ya sé, pero digamos, va a producir y va a vender, no va a poder vender. Son petroquímicas pequeñas, no son de tamaño mundial como las que se pretendían hacer acá. Una tanto en nitratos petroquímica como para ser fertilizantes. competitiva con los países del sudeste asiático tiene que producir 1 millón de toneladas métricas anuales. O sea, si tú haces una escala chiquitita, no vas a competir jamás, no vas a poder abastecer a toda la costa Este es un tercio del pacífica. tamaño la de Bolivia, la de que habla Jaime. O sea, Ya, necesitas tema 1 millón de boliviano. toneladas y además al costado del puerto, porque $1 te hace perder competitividad frente a los coreanos, a los otros países. No del vamos a sudeste poder hacer petroquímica. Por supuesto, no a corto plazo. O sea, la puede hacer el gobierno si quiere, eso eso es un elefante blanco. Y el otro tema, para darle uso al gas, tremenda infraestructura que estamos construyendo, es la exportación de gas. Entonces el gobierno, medio entre gallos y medianoche, está viendo, oye, vamos a exportar la energía eléctrica. Claro. Esos son los dos usos La que energía hoy... eléctrica sí es una cosa. Pero te das es cuenta- un mercado, Chile es un mercado. Pero te das natural cuenta, para Jaime, eso. que nos hemos embarcado en la construcción de una infraestructura que vale 4.500 más 3.000 el costo de operación, 7.000 millones de dólares, y no tenemos consumidores del producto que va a transportar eso. Eso es lo que es absurdo, lo que es sorprendente. Pero si se le vende energía a Chile, no es eso. El no Sí, energético- pero hay no que generar energético las sería- condiciones para no- venderla a Chile. Bueno, ahí está pero una eso ley en es el obvio. Congreso, hay una ley en el Congreso todavía muy fallida, hay que perfectar bien la ley y eso permitiría vender a Chile. Pero no digas obvio, porque Chile hace años dijo, ¿saben qué cosa? Yo no voy a comprar energía en la región. ¿Por qué? Porque yo no me quiero meter en los problemas políticos de los países. A raíz de que el gobierno peruano en la época de la Bueno, de repente García... Chile no quiere. Exacto, dicen, no, si tú me firmas un contrato a Es- largo plazo y lo es el- cumples, yo te Es firmo. el trauma, Jaime, que tuvieron problema con Argentina. Cuando Exactamente. tenían una conexión y sencillamente ellos tuvieron una decisión política no de venderle. y Yo lo tenían prefiero una importar infraestructura del extranjero. Y tenían ellos... No, además se han desarrollado una industria eólica y fotovoltaica. Eso es relativamente poco en 2.000 comparación. megawatts. Pero es consume, decir, pues. es decir, mucho más grande que la hidroeléctrica de Mantar. Pero consume pues 12.000 millones, 12.000 mucho más megawatts grande. al año, consumen mucho más. Pero esa es la discusión que habría. Ellos ya tienen la planta espejo de Pampa Melchorita, que se llama Quintero. Hace 8 años ellos construyeron, ¿para qué? Para transportar de Pampa Melchorita el gas ahí y ellos lo regasificaban. Y nos enredamos en la discusión política y dijeron, no. Jaime, Claro, Perú ha prohibido que se exporte. claro, y ahí hay un acuerdo firmado por Repsol, heredado por Shell, de no exportar a Chile. Sí, pues. Empezamos una renegociación. A eso me refiero con que tú dices es muy fácil vender a Chile. No, pero estaba hablando de la energía eléctrica. Eso sí se había aceptado. Bueno. Sí se había aceptado políticamente acá. La energía eléctrica. Que eso es lo que está hablando ahora el gobierno. Pero exactamente. el gas significa romper ese acuerdo que se firmó en la época de la García Claro, entre sí, Repsol y el pues. gobierno, que lo heredó Shell, ¿no? Bueno, pues efectivamente la cosa no es tan sencilla. Muchísimas gracias a César Gutiérrez y Jaime Pinto Gracias por la invitación. por esta discusión. Bueno, ya nos despedimos. Hasta el día de mañana. Buenas noches.